Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes Elena, buenas tardes Lucas, que son el ponente y la moderadora, y vamos a hablar de horarios. Empezamos a las 6 porque Lucas ha sido padre por segunda vez y nos pidió que quería conciliar. Buena cosa el ser padre y mejor conciliar. Y terminaremos como máximo a las 7:10, como máximo, porque Elena nos ha hecho el gran favor de moderar esta sesión, dejando una reunión internacional que tenía no sé dónde, si en Bruselas o vete a saber dónde. Lo malo es que no tiene que desplazarse, eso es lo bueno, pero ha retrasado su reunión hasta las 7:10, o sea que ya podéis agradecérselo. El que tiene que abreviar soy yo, que ya me lo han dicho. Transformación educativa más allá de la COVID. Esto es la segunda de las reformas que vamos a estudiar. La reforma de la educación. Esto hay muchos enfoques, ya veremos el que nos plantean nuestra moderadora y nuestro ponente. Esto es un informe muy general, muy de economistas, aquí estamos ante el fenómeno de la educación, que es el capital humano de nuestra economía y que es pues el gran motor de la igualdad de oportunidades. Pero bueno, esto ya nos lo contarán nuestros ponentes. Lucas Gortázar, que es un hombre muy joven, como veis, es consultor desde hace muchos años del Banco Mundial en temas de educación, ha hecho proyectos para un montón de países, lo menos 15 o así. Además de eso, es aquí en España director de Research y Senior Fellow en Educación del Departamento de Políticas Económicas de SADE. Y además, y esto me interesa mucho, es uno de los 100 de COTEC. COTEC ya sabéis lo que es, la innovación, que esto es de los años 90 o antes de los años 90, final de los 80. No habíais nacido a lo mejor tú, Lucas, no lo sé. Pero yo vi el nacimiento de esto. Y uno de los 100 de COTEC, y en los 100 de COTEC dice, en el caso de Lucas, asesor de educación de calidad, equitativa e inclusiva. Ahí hay muchos mensajes para empezar, ¿eh? Elena la conocéis porque ha sido ponente aquí. Hoy tiene un new look, que eso siempre es bueno. Ha sido moderadora. Bueno, Elena y yo nos conocemos hace muchos años, pero Elena ha sido profesionalmente todo. Ha sido secretaria de Estado de Comercio, ha sido nuestra representante ante la OCDE, ha sido presidenta de Hispasat, nuestra agencia aeroespacial, sigue perteneciendo al Consejo de Bruegel, al Consejo Científico del Cano, etcétera. Es todo. Y ahora está en empresas pequeñas que lo que quieren es impulsar el conocimiento en la cuarta revolución industrial, que lo que quieren es la innovación, que lo que quieren... Elena para mí es la inquietud personificada. Hace poco me contó que hacía un curso de no sé qué en no sé dónde. Un día lo hace en Londres y otro día lo hace en esta misma EOI. Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban adolescentes echados en la televisión y mi mujer le decía, no tenéis inquietudes. Bueno, pues esto le sobra a Elena raudales. De modo que Elena... pásanos tus inquietudes y pínchale a Lucas, que nos va a dar muchas cosas. Un abrazo. Muchas gracias, Agustín, como siempre generoso y excesivo también en sus elogios. Para mí es un placer y me ha encantado. Es la primera vez que me va a gustar llegar tarde a una reunión, que es americana, por eso es tan tarde. Pero me encanta, me gusta y me parece fundamental el tema del que vamos a debatir, que es la educación en un sentido amplio. Como intentaré provocarte después al hilo de tu presentación. Y por supuesto, pues hablar con gente joven siempre anima, ¿verdad, Agustín? Así que enhorabuena por tu niño y enhorabuena efectivamente por tu interés por compartir la vida de tus hijos y asumir las tareas que son compartidas. Así que nada, yo sin más, he leído cosas tuyas, eres economista, eres matemático y me gusta y creo que hace mucha falta
el análisis de las políticas públicas en esa idea de tener buenas políticas, ¿no? Yo creo que la regulación es necesaria, pero tiene que ser una buena regulación, ¿no? Y ha mencionado Agustín Esade y yo creo que la iniciativa de política económica de Tony Roldán es excelente y me encanta que también estés ahí empujando en esta materia. Y te decía que había leído una publicación reciente que has hecho sobre la nueva ley de educación. Creo que luego podremos hablar de ella, pero con la introducción que ya ha hecho Agustín, ¿no? De lo importante que es la educación, eh, bueno, como la herramienta para capacitar a las personas para desarrollarse adecuadamente en sociedad, pero a mí me parece que de manera muy importante en la economía y de cara a transformar lo que tenemos, ¿no? Porque yo creo que vivimos un momento de muchos cambios y la educación tiene que espabilarse para estar a la altura de esa transformación, ¿no? Y por eso, bueno, dándote la bienvenida a esta casa, que es la EOI, a la que me encanta visitar y estar lo que pueda. Bueno, muy bienvenido. ¿Y cómo ves el sistema educativo español en el inicio del 2021, todavía arrastrando la pandemia y con la resaca también de la ley, de la nueva ley de educación, ¿no? ¿Cuál es tu visión del sistema educativo español en este momento, Bueno, pues Lucas? lo primero, muchísimas gracias, Elena, gracias Agustín y gracias a todos los colegas de OI, Rafa Domènech incluido. Es un honor poder participar y es un honor que contéis conmigo para este rato de conversación. Eh, Retomando la pregunta, yo creo que hay que hacer una reflexión un poco retrospectiva para mirar al futuro. Mi diagnóstico y el diagnóstico que yo creo que se puede hacer y compartir un amplio espectro de visiones es que la educación española progresó muchísimo en la segunda mitad del siglo XX. Lo hizo a niveles de indicadores, de tasas de graduación, de matriculación, de aprendizaje pues comparables al de los mejores, a Corea, a Finlandia, y mediante un impulso que iba a través de generaciones y generaciones, ¿no? Sobre todo a partir del año 70 con la Ley General de Educación y que de alguna manera a partir del comienzo del siglo XXI comienza a dar síntomas de agotamiento, es decir, todos esos progresos tan espectaculares comienzan a frenarse. Si uno mira cómo era la famosa tasa de abandono temprano hace 40 años, era espectacular y la caída fue brutal, pero que a partir de 2000 cambian muchas cosas, ¿no? Cambia, por un lado, la estructura económica, los retornos a la educación mediante el boom de la construcción y todas las tareas y empleos de bajo valor añadido, ¿no? Que hacen el pool del alumnado fuera del sistema. El sistema empieza a presentar algunos síntomas de agotamiento para, digamos, seguir mejorando. Esto es, en palabras de un colega, como el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Para hacerlo muy bien cada vez tienes que correr más rápido, ¿no? Y no es un invento, sino que es un poco lo que le están pasando a muchos sistemas educativos avanzados, ¿no? Que caen en las pruebas de PISA, ¿no? Es decir, hay que hacer un reconocimiento de, oye, cuando llega un momento en el que mejorar es más difícil, porque ya no basta con tener escuelas abiertas, docentes capacitados y seleccionados, recursos suficientes, sino que va de mejorar la organización interna de las escuelas, el tipo de formación que se da a los docentes, las estructuras intermedias que conectan la administración con los centros, una serie de incentivos que hacen que las cosas pasen de estar a funcionar mejor, ¿no? Han llegado a una fuerza brutal y ahora lo que cuenta es hacerlo mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, los últimos 20 años son unos años en los que se siguen haciendo algunas cosas mejor. A mí me gustaría destacar dos. Primero, absorber aproximadamente un 15% de alumnado de origen inmigrante, algo solo comparable a lo que ocurrió en Israel en los años 50 y 60 del siglo pasado. Es un logro inigualable porque no es un alumnado
digamos, igual al alumnado que había antes del año 2000. Es un alumnado que viene con o bien un retraso lingüístico, es decir, unas dificultades lingüísticas de adaptación, o bien unas dificultades educativas, pues porque sus padres vienen de niveles educativos más bajos, ¿no? Entonces, toda esa incorporación es parte de los logros de este siglo, en mi opinión. Y luego el desarrollo de una serie de servicios más allá de lo que se haya construido, que tiene que ver con la educación especial, con el asesoramiento, con la orientación, que sobre todo se desarrollan desde finales de los 90 hasta, digamos, el comienzo de la gran recesión. Bien, ese es un poco, digamos, lo que se salva o lo que yo creo que hay que destacar de los aspectos positivos. Lo que no ha funcionado tan bien, o lo que quizás debería funcionar mejor, es ese impulso reformista que hubo durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX y que de alguna manera se frena con esta dinámica legislativa de una ley, otra ley, una ley, otra ley, ¿no? Son reformas educativas, pero solo son reformas legislativas. Es decir, pensar que el sistema educativo cambia porque se hace una nueva ley, solamente porque se hace una nueva ley, es, digamos, es pensamiento mágico, ¿no? de los legisladores y el gobierno de turno, ¿no? Al final, cambiar las estructuras requiere de coordinación de muchísimos actores, de reagrupar incentivos, de coordinarse con universidades, facultades de educación, proveedores del sector privado, inspección educativa, sindicatos, ¿no? Entonces, todas esas acciones son mucho más complejas que pasar una ley por 176 o 177 diputados, que no le quito mérito al trabajo, pero que además de la dinámica partidista a la que nos lleva, pues solo es una pequeña parte, ¿no? Que es el marco legislativo. En todo eso englobo ese freno, digamos, de resultados que, digamos, algunos traducen en los indicadores de PISA, ¿no? En PISA estamos planos desde que PISA comienza. Yo añado, es verdad que incorporamos alumnados cada vez más complejos y entonces estamos plano, pero llegando a más gente. Pero es verdad que seguimos planos y, por tanto, si queremos despegar y mirar al futuro, ahí están un poco los temas. Muy bien, Lucas. No, yo según te escuchaba, que está muy bien esa perspectiva, porque añade perspectiva, efectivamente. ¿Cómo mediríamos, no? O sea, cuando estás hablando, y yo creo que se tiende mucho a hacer debates muy en silos, muy a veces corporativos, ¿no? Hablan de la educación, la gente que sabe de educación. Y yo, como economista, que también tú lo eres, y esa es la dificultad, ¿no? De intentar ensamblar las piezas y ser más generalista. Todo es relativo en la vida, ¿no? Pero también la educación. La educación en sí misma se puede comparar con otros sistemas educativos, buscar una serie de referencias, pero yo creo que al final el propósito de la educación a veces se pierde. Y en mi opinión, esa falta de entendimiento sobre lo esencial hace que no haya acuerdos luego en lo que quieres hacer, porque no tienes bien centrado el propósito, ¿no? De qué es la educación. Has hablado del tema de la inclusión, que me parece que es muy relevante, el enfoque social, que como apuntaba Agustín, es vital promover la igualdad de oportunidades. Pero me gustaría comentarte cómo medimos esa bondad, ¿no? Sabiendo, y que hemos comentado un poco antes de estos días que nos hemos intercambiado correos, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la educación, no? Porque para mí es una política económica esencial, no solo por la formación de capital humano, que parece como que esto es un input ahí frío, ¿no? Sino como la formación, la capacitación de las personas para contribuir a generar ese modelo de progreso, ¿no? que se produjo sin duda en la segunda mitad del siglo pasado, cuando yo nací y me formé. Pero, ¿cuál es esa medida? O sea, PISA, yo lo conocí en la OCDE y realmente ha sido un hito en esa capacidad de hacer una comparación, un benchmarking entre los países con una serie de parámetros esenciales. Para los que no están tan metidos en el debate técnico y se toca más de oídas, ¿cuáles son las referencias que el propio sistema acepta como válidas para valorar su idoneidad, su calidad? ¿Vale? Porque si no, a lo mejor estamos hablando de parámetros distintos y se produce una desconexión, ¿no? Con el resto del sistema. Bueno, lo primero, yo creo que hay que dejar de diferenciar entre calidad y equidad. Para mí son dos caras de la misma moneda. Un sistema
de calidad, es un sistema que permite que los alumnos con mayores capacidades lleguen más arriba, lo que algunos han llamado excelencia, pero también los que tienen menos pueden lograr lo máximo dentro de su potencial, ¿no? Y eso también es la equidad. Los sistemas educativos más avanzados del mundo son tremendamente equitativos, al igual de que tienen mucha calidad, ¿no? Entonces, creo que por hacer la distinción. Pero sí me parece una pregunta muy pertinente porque en España hay un tremendo desacuerdo sobre el diagnóstico de la educación. Hay algunos que piensan que es un desastre y otros que piensan que no, que es fantástica, ¿no? Entonces, me parece muy pertinente sentarse y decidir, oye, cómo estamos y cómo lo vamos a medir, ¿no? Yo creo que PISA es un buen patrón oro, pero es solo una foto en un momento dado, a los 15 años, y que además en el caso español tiene algunos problemas. ¿Por qué tiene algunos problemas mirarlo todo bajo la lupa de PISA? Porque en España tenemos el tema del abandono escolar temprano, ¿no? Significa que los alumnos, o si lo decirlo de otra manera, muchos alumnos no llegan a las titulaciones medias o superiores, sobre todo medias, ¿eh? El cuello de botella está en el acceso a la formación profesional. Como decías, dentro de la visión, digamos, de formación de capital humano es absolutamente clave, ¿no? Entonces, claro, por muchas competencias o aprendizajes que tú tengas a los 15 años y que parece que para el alumnado más vulnerable en España son razonables, no están tan lejos del resto del alumnado, si luego no eres capaz de traducir eso en titulaciones medias, tú estás condenado a una vida laboral de contratos temporales, entradas y salidas en el empleo, escasa formación en el empleo y de alguna manera destrucción de todo ese capital humano, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre combinar un poco la visión, digamos, de las pruebas internacionales con el indicador de logro escolar en secundaria, inserción en formación profesional y superior, que una manera de verlo es con el abandono escolar, y en general de cómo se titula a nivel medio y superior, ¿no? Donde ahí tenemos un tremendo déficit. Uno de los indicadores que a mí me gusta mucho para explicar muchas de las cosas que pasan en el sistema, entre ellas el exceso de abandono, es que en España se repite de curso mucho sin saber muy bien por qué. No hay una justificación, digamos, que tenga que ver con la baja calidad del sistema, ¿no? En España la tasa de repetición es comparable a la de países de ingreso medio, del norte de África o de América Latina. Solo Bélgica es un país de la Unión Europea con unos niveles de aprendizaje similares a los de España y con una tasa de repetición así de alta. Finalmente, un 30% de los alumnos repiten de curso alguna vez al final de la secundaria. Y que además predice muy bien luego quiénes van a ser los que no van a ir a titulaciones medias y superiores, ¿no? Entonces, esa repetición nos explica muchas cosas. Y a mí me gusta mucho siempre tratar de entender bien cuáles son sus causas y demás, ¿no? Porque ahí hay una de las grietas del sistema. Pero en resumen, yo, por responder ya y cerrar la pregunta, creo que es muy importante tratar de manejar un pool de indicadores amplio que hable de logro y de matriculación. Hay que estar en la escuela y hay que estar en las oportunidades formativas más allá de la educación obligatoria, pero también obviamente de lo que se aprende y de la calidad de lo que se aprende, ¿no? Esa mezcla, pues yo creo que es una buena mezcla y te permite tener una brújula más o menos equilibrada de dónde estamos y a dónde podemos ir. Luego volveré porque tú que también analizas el mercado de trabajo, ¿no? Y yo desde la perspectiva de lo que luego compone y transforma las empresas, hay un indicador que es muy relevante al final para que el sistema funcione, que es la empleabilidad y que haya una capacidad de estar en el mercado de trabajo con una fluidez que lamentablemente en España seguimos estando muy por debajo de lo que es deseable, ¿no? Pero me gustaría volver a lo que has apuntado y que es esencial siempre que sea la educación, ¿no? Todo el mundo dice, ay, la educación es la reforma más importante ¿no? para modernizar el país, pero luego todo el mundo dice, hombre, si estamos tan de acuerdo, esto tendría que ser una política de Estado. Pues no, porque, como tú has dicho, luego no nos ponemos de acuerdo en cosas esenciales, estructurar lo que debe ser el sistema educativo, ¿no? Y desde ese punto de vista me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué cosas crees? O sea, podemos hablar de las que no estamos de acuerdo, ¿no? Pero me gustaría enfatizar sobre todo en aquello que estamos de acuerdo, que nos cuentes un poco, ¿no? ¿Dónde crees que están las áreas de consenso y por qué
no se ha hecho una ley que recogiera todo aquello que nos permite avanzar. ¿Y qué temas son para ti los que producen más crispación, ¿no? Más allá de lo que vemos en los titulares y como estudioso de la materia? Consensos y disensos. Sí, a ver, a mí me parece que al final la educación es tan compleja como política pública. Hacer una buena política educativa requiere de un liderazgo, una visión, unos calendarios, una lógica de participación de los distintos actores, pero que no sean capaces de frenar las decisiones, sino poner a trabajar a todo el mundo, que al final acabamos pensando que la educación se hace a través de, que se modela a través de leyes. No, o sea, hay muchas cosas, otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero entonces en esa dinámica legislativa pues nos quedamos atrapados en una serie de disensos, sobre todo sobre los cuales todas las leyes vuelven, ¿no? De uno y de otro color, ¿no? Y en ese sentido pues son evidentes. Uno tiene que ver con el papel de los valores, la laicidad y la religión, otro tiene que ver con el papel de la educación concertada y la educación pública, otro tiene que ver con el reparto de competencias y decisiones, no tanto entre administración y centros educativos, sino entre administración central y administraciones autonómicas. Otro tiene que ver con, digamos, la inversión pública, y hay alguna serie de diferencias también, el papel de la financiación. Y bueno, pues digamos, entonces todas las leyes vuelven sobre esos temas, ¿no? Quizás hay un quinto tema que podría ser en qué momento, cuál es el papel de la educación secundaria, ¿no? Hay una visión más de que la educación secundaria puede diversificarse en itinerarios antes, digamos, este modelo más alemán, y hay otra visión más comprensiva, que es, digamos, la de la LOGSE, que de alguna manera se ha mantenido, ¿no? A pesar de que, pues, que la LOMCE intentó cambiar algunas cosas, más o menos la estructura sigue vigente. Ahí hay algunas diferencias también de visiones, de mérito, la evaluación, el esfuerzo y demás, ¿no? Pero esos son un poco los temas clásicos del disenso y que en general están muy recogidos en las leyes porque las leyes tocan mucho esos temas. ¿Cuáles son los temas donde, en mi opinión, hay mucho más consenso del que parece haber cuando te pones a hablar con un director de un instituto público o con un inspector o una inspectora o con un alumno de un centro de primaria? De repente empiezas a hablar y a establecer diálogos con todo el mundo y te das cuenta que hay una serie de elementos, digamos, que donde hay una visión colectiva muy transversal. Yo participé, perdonad por enrollarme, pero sí creo que yo participé en la subcomisión famosa del Pacto por la Educación de 2017-2018, hice una ponencia y demás, y vi con enorme frustración el resultado, entre otras cosas porque viendo vídeos y vídeos de comparecencias, veía que esto que estoy diciendo, que hay una serie de elementos de consenso, se repetía una y otra vez, y el experto llamado por Esquerra Republicana era aplaudido por la diputada del Partido Popular, el experto llamado por Unidas Podemos le parecía bien lo que había dicho a la diputada de Ciudadanos, en una serie de temas, ¿no? Y son sobre esos temas sobre los que muchos pensamos que había un espacio de consenso, no lo hubo, y a partir de ahí algunos valientes creamos lo que se llama la Red por el Diálogo Educativo, que hemos estado 2 años trabajando en todos esos temas, de alguna manera como ejercicio para probar que hay un espacio grande de consenso. En mi opinión, hay 3 o 4 temas que son clave. Primero, el currículum. Todo el mundo cree que el currículum, es decir, lo que se debe aprender en la escuela, debe ser reformulado de manera radical. Ayer repasaba la orden ministerial y cómo debe ser la selectividad de este año. Y si una persona que está un poco ajena a la educación, pero que piensa en el futuro del país, repasa esa orden ministerial, y os invito a que la hagáis, yo me llevo las manos a la cabeza porque eran páginas y páginas y páginas de temario, pero sin saber muy bien qué queremos lograr que los alumnos trabajen en el bachillerato y al final de la ESO antes de ir a la universidad, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien que los alumnos tengan una serie de conocimientos fundamentales sobre las matemáticas, en la historia del país, en ciencias sociales, en inglés, pero es tan importante como eso es ser capaces de utilizar y de usar esos conocimientos en la vida real, ¿no? Lo que en educación se llama las competencias, ¿no? Y además no solo en educación, en el mundo de la formación, en el empleo también se llaman las competencias, ¿no? Y en ese sentido tenemos como una resistencia muy grande que tiene que ver, pues, con esa manera de ver el conocimiento mediante asignaturas, y también como un poco el miedo a perder
el control, ¿no? Si delegamos y no ponemos tantas cosas que hay que saber y dejamos a los centros educativos que trabajen el cómo, ¿no? Y trabajen los temas de una manera más pausada y que les permita desarrollar una serie de habilidades, ¿no? Pues yo creo que estaríamos mucho mejor, ¿no? Y ahí yo creo que tocando teclas a distintos puntos de las sensibilidades políticas y sociales del país, cada vez se abre más una visión de, oigan, tenemos que reducir un poco el currículum, traducirlo en algo más sencillo, que se centre en lo fundamental y que permita a alumnos y docentes, mediante un sistema de expectativas alto, que podamos medir al final de la ESO el perfil de salida de esos alumnos, un poco lo que ha hecho Portugal, qué queremos lograr al final de la secundaria, cuál es lo básico que queremos que los alumnos tengan, pero qué otras cosas queremos que desarrollen, ¿no? En línea con las recomendaciones de la Unión Europea, de las 8 competencias básicas y todo esto, ¿no? Ahí hay un espacio enorme. No sé si quieres detenerte o sigo. No, dime, si no, yo quiero que nos des la lista de consensos, porque justo en esto es Vale. de los temas que tú dices en tu artículo informe de valoración de la ley, que justo se queda para desarrollar, ¿no? O sea, que una de Sí, las cosas sí, claves entonces, nos quedamos sin arrancar, ¿no? Pero bueno, por dar un poco la lista el, y ser positivos, ¿cuáles son esos consensos, ¿no? Que crees que hay en al menos en la comunidad educativa, ¿no? Luego yo te voy a retar desde la comunidad empresarial, pero vamos a ir bueno, por partes. Entonces, muy brevemente, sí, para que dejemos, tenemos ahora como 10 no, minutitos no, para debatir y sí, abrimos no luego solo hablo preguntas. desde no solo hablo del punto de vista de la comunidad educativa, sino, por ejemplo, pulsando la opinión de los padres, ¿no? ¿Qué quieren los padres para sus hijos en el futuro, ¿no? ¿Qué esperan de la escuela para que sus hijos en 10, 15, 20 años puedan ser, ahora como se dice, resilientes en un mercado de trabajo tan cambiante y en una lógica, digamos, de laboral tan diferente a la que pues había cuando se pensó este sistema educativo, ¿no? Segundo tema, en mi opinión, es fundamental y creo que hay un amplio consenso, es cómo debemos formar al profesorado y prepararles para su llegada a la escuela. Aquí hay un enorme consenso que se traduce en que hay que darle una pensada muy grande a la formación inicial, el papel que tienen las facultades de educación, que tienen que abrirse a un tipo de formación más práctica. ¿Cuál es la transición de la formación inicial al puesto de trabajo? Todos los países de Europa, del este, sur y norte, así como los países anglosajones y demás, tienen esta idea de la inducción, que es una palabra un poco mal traducida de induction, pero la inserción, aquí hemos hablado del MIR, que es un poco la misma idea, es decir, un tiempo remunerado y formativo, con un sistema de selección previo diferente al actual, es decir, que persiga una serie de competencias y habilidades del profesorado y que habilite a la profesión mediante un periodo de 1, quizás 2 años, en un centro educativo acompañados por un profesor experimentado y donde de alguna manera van a foguearse a entornos a los que luego van a tener que enfrentarse cuando sean contratados o sean funcionarios en su vida profesional con toda la responsabilidad, ¿no? Exponerles a la realidad de una manera mucho más acompañada y formada es algo fundamental, que es una política pública que cuesta dinero, pero en sanidad lo hemos logrado y se logró hace ya varias décadas y del que seguimos más o menos orgullosos de cómo funciona, traducirlo a educación, pero no por traducir lo que funciona en sanidad a educación, que obviamente a todos nos gusta mucho, sino porque hay que seguir, es una tendencia que está ocurriendo en todos los niveles a nivel internacional. Los docentes, cuando salen de la universidad, no saben ser docentes. Igual que un médico no sabe ser cirujano el primer día de que sale de la universidad, no saben ser docentes, no saben cómo se gestiona un aula con 25 alumnos con muy diferentes necesidades, no saben cómo relacionarse con las familias y no saben cómo aprender de sus pares en la escuela. Entonces, esta idea tiene mucho consenso, es muy compleja de implementar porque implica colaboración con universidades, colaboración con centros educativos, colaboración con sindicatos, colaboración con digamos, patronales de la escuela concertada, y yo creo que ahí tiene que ver el cuello de botella. ¿Por qué esto no se hace? Pues porque esto es un milón tan grande que es mucho más fácil aprobar una ley, ¿no? Y ahí veo un enorme recorrido que luego pues desembocaría en toda una lógica de carrera profesional docente, una serie de rangos y crecimiento mediante pues una serie de logros, que como se da en todas las profesiones, pero que a nivel docente pues no existe ni siquiera un estatuto de la profesión, ¿no? Yo creo que esta es un poco la segunda y demás, segundo pilar sobre el que yo creo que hay un amplio consenso, lo he visto en los últimos años. Tercer punto, igual me voy a detener un poco menos porque estoy abusando ya del tiempo,
es cómo se organizan los centros educativos. Los centros educativos ahora mismo, sobre todo los centros públicos, son organizaciones que tienen muy poca autonomía para tomar decisiones, que están sujetos a lógicas que tienen que ver con decisiones de las administraciones y las comunidades autónomas, o directamente al sistema de concurso de traslados sobre el cual el criterio del docente y sus méritos prevalece sobre las necesidades del centro y las necesidades del equipo directivo para lograr unos objetivos de un proyecto a 4, 5, 6 años, ¿no? Hay que transferir poder y capacidad de decisión a los centros educativos, que tiene que ver con decisiones que tienen de ámbito pedagógico, decidir sobre el currículum, sobre la evaluación, pero también sobre la gestión de los recursos y el personal que va ahí, ¿no? Es decir, podemos tener un sistema de selección docente por parte de los centros educativos dentro de la idea de que el personal docente es funcionario, pero mediante una lógica de que los funcionarios optan a plazas que se van convocando en los centros educativos ad hoc para una serie de méritos que la dirección va tomando, ¿no? Y digamos, dentro de la estructura actual, ¿no? No quiero ni entrar, que por supuesto se puede, al sistema, digamos, de contratación de la administración, funcionario, no funcionario. Pero bueno, eso es un melón que lo dejo para más tarde. Pero ahí hay una serie de decisiones que hay que tomar y hay que transferir poder a los centros educativos y que a la vez, obviamente, sean responsables de las decisiones que toman, que esas decisiones pues tengan una serie de objetivos, que lo que llaman algunas administraciones contratos programa, se han cumplido estos objetivos, no se han cumplido, hasta qué punto ha sido responsable el centro, hasta qué punto se le debe seguir apoyando. Esa es una dinámica fundamental para poder aspirar a mejorar y a dar un salto de calidad. No sé, yo he dicho 3 cosas donde esto, hay alguna otra, pero bueno, está bien que en esto. No, nos has hecho ahí un repaso muy interesante, pero a mí me sorprende efectivamente que no se mencione el funcionamiento de la economía, que no se hable de las necesidades que tienen las empresas, como las organizaciones empleadoras mayoritarias en un sistema de mercado, una economía de mercado, como el principal demandante, ¿no? de formación de calidad y de educación de calidad, ¿no? Esa es la primera sorpresa, que es la primera provocación, ¿no? O sea, creo que se vive en una burbuja. Yo tengo mucha familia y muy cercana docente y siempre tengo el mismo debate, ¿no? Pero quiero decir, como algo aislado, ¿no? Que justifica su propia existencia y su propio mérito, es tan importante que ya me apaño yo mismo conmigo mismo. Y hay una desconexión con lo que, más allá de la demanda que hagan los padres, que legítimamente quieran educar bien a sus hijos, digamos que lo más relevante es, vuelvo a repetir, el propósito, ¿no? Porque ¿para qué? Yo creo que no necesitamos un sistema educativo para quedar bien en el ranking de sistemas educativos, sino para crear una sociedad efectivamente integrada, inclusiva, pero potente, capaz de estar a la altura de los retos, ¿no? Y eso no lo veo, francamente, Lucas. Y el otro tema que no veo y que me preocupa es que vamos a un ritmo no lento, o sea, me parece que es del siglo XIX, la manera de enfocar todos los debates de, no, hay el proceso, no sé qué, tal, cuando es que las tecnologías, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? O sea, hace 10 años no estaba el iPhone, ¿no? Y si esperamos el iPhone, porque fue el primero, el teléfono inteligente, ¿no? Y a partir de ahí ha habido toda una revolución de lo que podemos hacer en actividades económicas con un teléfono inteligente, que si no estamos formando en su uso adecuado con todos los elementos que hay también de valores, de ética, de uso de la tecnología para el bien, estamos desaprovechando la actividad económica del siglo XXI, ¿no? Y me produce siempre esa preocupación, ¿no? De tener un debate que sigue la misma cadencia, con los mismos temas, y en las empresas se produce, o en la economía en su conjunto, se produce un desajuste espectacular entre las necesidades que hay de personas capaces de transformar la economía en su conjunto, lo están haciendo otros países, ¿vale? Y lo que realmente es la sociedad, que se encuentra totalmente perpleja, empezando por los jóvenes, que ven que tienen una tasa de paro de casi 50%.
aquí hay algo que no funciona, Lucas. Y yo estoy muy de acuerdo y quizás, o sea, y los 3 puntos que has dicho de consenso me parecen fundamentales, pero el primero es el currículum. O sea, seguimos educando para un modelo que ya está caduco, o sea, que es el del siglo XX, que decías que había sido muy exitoso, ¿no? Pero no es para el siglo XXI y eso se posterga en esta ley porque es complicado, pero digamos que se están formando de una manera mucho más ágil y seguimos poniendo por delante el título al uso del título, ¿no? Esto por provocar, si quieres podemos abrir Sí, a preguntas del público, voy a responder. pero, Respondo, me pero, parece... pero a mí la gran cuestión es esta, siempre estamos esperando a Godot, que en este caso es tener claro que tenemos que ser mucho más ágiles, tenemos que primar la capacidad, el conocimiento, el aprendizaje al título, porque el título no es más que una habilitación que ya no es la relevante para las empresas y sin embargo tenemos que inocular esa necesidad de ir aprendiendo a lo largo de la vida, que ya cuando estaba yo en la OCDE, en la embajada, hace 20 años se hablaba, ¿no?, del aprendizaje a lo largo de toda la vida y no esto que es como un stop and go que no es nada acorde con los tiempos que vivimos. A ver, muy buenos puntos los dos y voy a empezar por el primero. Hay una cerrazón evidente digamos, del sistema educativo y la comunidad educativa a hablar con la sociedad. Igual que la sociedad mira con recelo a la educación como que se encierra en sí misma, yo me lo guiso, yo me lo como. Yo creo que eso tiene que ver también con una forma histórica de hacer las cosas. España tiene un problema muy grande de falta de colaboración y de trabajar, digamos, colectivamente. Los profesores en las encuestas de la OCDE españoles son, digamos, reflejan una foto de una profesión muy aislada, que no sabe trabajar que no trabaja en grupo por cómo son las estructuras y demás. Y esa manera de funcionar aislado lo que hace es que cada maestrillo tiene su librillo, cada uno repite lo que recibió como alumno, entonces el sistema no evoluciona. Al final las cosas cambian cuando las personas cambian de experiencias, ¿no? Entonces el no estar expuesto al feedback y a la opinión de otro, pues no solo hace que estés cerrado a que en una comida familiar una persona te diga, oye, pienso que las escuelas deberían hacer esto, que es un poco la experiencia que tú reflejas, sino directamente no estás familiarizado con que un colega de claustro te diga, oye, pienso que la manera en la que estás llevando a este alumno no es adecuada, deberíamos darle una pensada, ¿no? Y en ese sentido, yo veo además, un poco por los meses de confinamiento y la experiencia de que por un lado los docentes hacen sienten que hacen todo lo que pueden, la mayoría es así, por actualizarse a nivel digital en tiempo real y responder, pues hay muchísimas experiencias donde las cosas no han funcionado bien, los alumnos han estado desconectados, los docentes pues han seguido de una manera pues muy de un mundo analógico en una realidad tan digital y todo el mundo le ha visto las costuras al sistema porque de repente la escuela llegaba a casa y los padres han visto lo que ocurría, ¿no? Entonces esa toma de conciencia pues en términos comparados con cómo funciona el Sistema Nacional de Salud, pues además lo hace todavía más flagrante, ¿no? Ostras, esto es lo que tengo, mientras aquí pues el Sistema Nacional de Salud está resistiendo, que también con dificultades, pues a suma y al mayor reto de su historia, ¿no? Tal y como lo conocemos. Entonces hay una lógica de desconfianza y yo creo que al final el camino para darle la vuelta pasa porque el sistema educativo y su digamos, y su fuerza laboral tiene que ser consciente de que no responde a sí misma, sino que responde a la ciudadanía, de que lo que para ellos es obvio, que es que hay que invertir más en educación, es algo que hay que ganarse en el sentido de que por qué una intervención, una inversión de más profesorado tiene sentido, es algo que debe ganarse con una discusión un poco más, digamos, científica, de que más inversión tiene una serie de objetivos y no más inversión porque sí. Yo quiero que la administración que inviertas más en esto y en esto porque vamos a conseguir esto y esto y esto, aparejar fines y medios para que la sociedad vuelva de alguna manera o retome esa confianza, ¿no? Y se abra esa cerrazón. Y de la otra parte también pienso que hay un desconocimiento, quizás debemos de empezar a comprender que para que una forma educativa funcione, aunque los profesores no tienen la capacidad de veto, sin ellos pues no tenemos nada que hacer, el recorrido es lento, ¿no? Yo creo que a nivel ahí
administrativo y político se han hecho reformas muy top-down, de hago un decreto, hago una orden, hago una ley, pero se han hecho desde poca práctica y involucrando poco a los que saben, ¿no? A los que están en el terreno, los buenos profesores que podrían haber estado participando durante todas estas décadas. Es una crítica habitual. Eso no significa que haya que frenar los procesos, pero hacer unos procesos más informados y más participados, que tengan toda la ambición y unos calendarios ambiciosos, pero yo ahí veo que hay una desconfianza también hacia cómo se hacen las cosas y demás. Y por último, yo creo que hay un reto muy importante desde el punto de vista del sector privado, que en algunas comunidades autónomas, y yo quizás venido del País Vasco lo he visto más, que es cómo el sector privado comienza a involucrarse y a invertir en serio, en participar en las decisiones educativas que tienen que ver con la educación general, pero también, obviamente, con la formación profesional. En formación profesional siempre es más fácil sentar al sector privado y, de hecho, creo que ahora, bajo el nuevo paraguas de formación profesional del Ministerio, se está involucrando más, pero que es un actor fundamental para invertir, para poner ideas encima de la mesa, para poner tecnología encima de la mesa y para estar ahí. Pero claro, para eso hay que tener una actitud también, yo digo, por ponerle deberes a todo el mundo, de dedicar recursos propios a estar presente, ¿no? En Estados Unidos vemos un sector educativo muy boyante, entre otras cosas porque las empresas, no solo las grandes, sino también pequeñas, invierten mucho más en relacionarse con los centros educativos, con las administraciones, con los distritos y demás, ¿no? Y ahí creo que hay unas acciones que por ambos lados pueden ayudar digamos, a abrir ese debate. Luego hablabas de la velocidad a la que los cambios se producen en relación a cómo cambia la sociedad y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que probablemente necesitemos más tomas de conciencia como la que ha causado la pandemia. Creo que todavía esa percepción de que las cosas tienen que ir mucho más rápido, yo no la veo del todo. Veo a los administradores de la educación muy preocupados por la lógica de es que hacemos este curso, vamos a abrir los calls, que es muy importante ahora mismo, es la máxima prioridad, pero yo no veo pensando a nadie a largo plazo y tomando decisiones, invirtiendo en pues I+D+I educativa, si quieres, que son, pues digamos, no sé, departamentos de computación y ciencia de datos aplicados a la educación, departamentos de formación e innovación mucho más potentes. Al final, para dar esos saltos hay que invertir, ¿no? Y pensar a largo plazo y ser valiente con las medidas. Y yo, es verdad, y ahí comparto contigo, que se está muy en el día a día, ¿no? Y de hecho, la discusión de los fondos europeos y de toda la inversión que va a llegar, yo así como veo que, por ejemplo, en salud se están haciendo propuestas súper interesantes en el uso de tecnología y toma de decisiones para el futuro, por supuesto a nivel industrial, energía y demás, en educación veo que se está necesito los fondos europeos para resolver los problemas que tengo ahora mismo, ¿no? Que son muchos, pero no nos permiten mirar el futuro. Así que en ese sentido comparto mucho tu reflexión. Me daría para mucho, pero no quiero acapararte y seguro que hay muchas preguntas de los que nos están escuchando y viendo. Simplemente antes de pasar a las preguntas, yo te diría que el gran riesgo que yo veo y la llamada de atención que haría a la comunidad educativa, que es la protagonista efectivamente de ese proceso, es que existe un riesgo de abrir una brecha enorme, porque todo lo que dices que se debe hacer lo está haciendo el sector privado de educación. Y al final se van a poder formar nuevamente los que tengan los recursos económicos para pagarse una educación, que en este caso es, perdón, privada, para estar realmente preparado para los retos del siglo XXI, y el resto que tendrá que estar en un sistema educativo que sigue a un ritmo que está muy por detrás de lo que requiere la situación, ¿no? Y las empresas es que no tienen más remedio, ¿no? No tenemos más remedio que invertir en la formación de todos, a todos los niveles, porque como digo, se está innovando, se están creando tecnologías todos los días. Y esto se me ha congelado, espero que sigamos hablando. Pero, como te digo, es más fácil para las empresas grandes que para las pequeñas. Y la realidad en España es que tenemos muchas pequeñas empresas, ¿no?
y ese debate o ese diálogo y colaboración que decías es más complicado. Pero bueno, vamos a pasar a las preguntas. Si consigo aquí desbloquearme. No sé en qué parte se ha cortado. A ver, perdona, Elena, es que no sé si lees, ahí hay una pregunta. Tú no la lees, ¿verdad, Elena? No, es que se ha desconectado y Ya. ahora he vuelto a entrar. Esta de qué modelos del sistema podrían ser. Esta la No, lees no, tú. O Elena, no. ¿Qué modelos del sistema podrían ser un referente? Quiero decir, ¿qué países son los que están consiguiendo mejores resultados en su sistema educativo, la aplicación efectiva de las necesidades de las empresas? Una pregunta que hace José. Me parece una pregunta muy pertinente. Mira, respondo rápido. Yo creo que en este sentido, como sistema educativo, ¿no? Me quedo con varios países del norte de Europa. Obviamente Finlandia se ha hablado mucho, pero bueno, hay otras experiencias muy interesantes que básicamente son pues Estonia, Dinamarca, probablemente el Reino Unido, pero también Irlanda, la República de Irlanda ha hecho cosas muy, muy potentes en los últimos años. Eh, Fuera de Europa, creo que en América, como sistema, Canadá es un sistema muy sólido que además tiene muchas particularidades semejantes a las nuestras. Estados Unidos no es un sistema o tiene, como sistema, tiene más complejidades, pero obviamente muchas de las cosas que están pasando en Estados Unidos pues son muy, muy, muy interesantes, pero también hay obviamente partes del sistema que no funcionan tan bien. Y yo luego, mi experiencia en países en desarrollo es que están ocurriendo verdaderas maravillas en países de desarrollo, donde probablemente tienen todo tipo de problemas, pero el tipo de impulso, como decía, como decía Elena, la velocidad y la decisión y el impulso que se le están dando a una serie de cosas es verdaderamente, a mí me produce bastante susto. Es decir, wow, la velocidad a la que se están tomando tantas decisiones en estos países, a pesar de los problemas que tienen, no ponen excusas, ¿no? Es decir, a mí me da la sensación de que en vez de mirar los problemas que tienen, tratan de ver dónde quieren llegar en 5 o 10 años, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, países del sudeste asiático como Vietnam, es algo, la verdad es que muy, muy llamativo. También en Asia, obviamente, me he dejado Japón y Corea del Sur, ¿no? Que son pues dos supergigantes en materia de educación y que por motivos muy diferentes cada uno. Pero en el país en desarrollo, pues yo veo cosas siempre muy interesantes en América Latina, que tiene enormes problemas, pero a la vez a nivel de políticas públicas están siendo súper ambiciosos, en México, en Brasil, en Perú y demás. Y luego, por ejemplo, en Norte de África, yo estoy trabajando en Marruecos ahora mismo y veo que hay una serie de decisiones que están tomando que, por ejemplo, que aquí no se están tomando, ¿no? Entonces, yo veo que a nivel global se están acelerando la toma de decisiones, ¿no? Incluso en Italia y Francia y Portugal, que son nuestros países vecinos, Portugal, por ejemplo, ¿no? Están cambiando muchas cosas a todos los niveles, a varios de los que hablábamos, y creo que tampoco hay que elegir países, hay que simplemente darse un paseo por la misma Unión Europea para ver que están tomándose decisiones muy, muy valientes. Yo creo que esa propuesta de salir un poquito del ensimismamiento siempre es fuente de aprendizaje. Aprovechando que nos acompaña Rafa Domene, que ha pedido la palabra en algún momento. Rafa, si estás, porque creo que estás como moderador. Sí, hola, muy buenas tardes. En primer lugar, permitidme que os felicite tanto a Lucas como a Elena por el desarrollo de esta sesión, porque la verdad es que todo lo que oigo no puedo estar más de acuerdo con muchas de
los comentarios y de las afirmaciones que estáis haciendo por la importancia que tiene. No, yo solo quería comentar dos cosas que me parecen importantes. La primera de ellas es, si yo tuviera, Lucas ha hecho un diagnóstico excelente y ha puesto de manifiesto muchas de las debilidades que nuestra sociedad tiene que corregir. A mí me gustaría destacar sobre todo dos. Si yo tuviera que enfocar el capital social, político, etcétera, a corregir básicamente dos, serían las dos siguientes, ¿no? Yo creo que la primera de ellas es que en relación con otros países, en España tenemos una falta de cultura social entendido como sistema de valores sobre la importancia que tiene la educación como motor de progreso social, por supuesto también económico y de igualdad de oportunidades, ¿no? Que la sociedad entienda que el capital humano, que la educación de los ciudadanos es la verdadera riqueza de la sociedad. Esto sí es importantísimo. Que la educación es la mejor inversión en el tiempo, la educación, la cultura en general, ¿no? Y que todos los recursos que podamos dedicar para hacer son rentables, ¿no? Desde el punto de vista social y, por supuesto, también para cualquier persona a nivel individual. Esto, por supuesto, pues lleva a algo que decía Lucas, que pues nos llevará en un momento determinado a apostar por la excelencia, ¿no? Por supuesto, también a que haya un consenso entre el sector privado, el sector público, la sociedad civil, las familias, etcétera. En este sentido, yo estoy de acuerdo con Lucas en que las leyes educativas no son necesariamente una reforma. Pero sí que creo que el consenso en leyes mayoritarias y estables es una condición necesaria, absolutamente necesaria, para alcanzar esa cultura social de la importancia que tiene la educación. Yo he analizado, ¿no?, los rendimientos educativos de España frente a otros países, como los que has mencionado, Lucas, y no pagamos a nuestros profesores menos que Finlandia en términos relativos, no, los pagamos mejor. No tenemos un tamaño de alumnos por aula superior a otros países. En muchos casos es inferior a muchos que tienen mejores resultados educativos. No tenemos un gasto educativo por alumno que sea inferior al de Corea, que están las antípodas en términos de fracaso escolar y abandono temprano del sistema educativo. No, lo tenemos superior. Y sin embargo, a diferencia de todas estas sociedades, tenemos esta deficiencia de cultura social sobre la importancia, ese consenso, ese valor social que tienen estos países la educación a esos dos niveles, ¿no? Como motor del progreso social de la sociedad en su conjunto, de los individuos como personas y de la igualdad de oportunidades. Y luego el segundo objetivo que tú lo has mencionado, pero que yo destaco especialmente es reducir la tasa de abandono temprano y fracaso escolar. Y esto me parece que es una de las principales debilidades que tenemos. Y esto nos lleva al otro segundo objetivo que tú decías, como educación de calidad, por supuesto, apostar por la excelencia en la parte alta, pero apostar por no dejar a nadie atrás, ¿no? Que hay que hacer las dos cosas simultáneamente, tirar por arriba, pero empujar también por abajo, ¿no? Y lamentablemente aquí, como muy bien sabéis, pues España sigue teniendo la tasa de fracaso escolar y abandono temprano del sistema educativo más elevada de toda la Unión Europea. Y esto, obviamente, una vez que partimos de este problema, de esta causa o de este pecado original, es muy difícil revertir ya ese problema, sobre todo con un mercado de trabajo disfuncional, como ha comentado Lucas. La gente que fracasa escolarmente pues suele ser la que tiene una mayor probabilidad de estar o en economía sumergida o desempleada o ocupando trabajo temporal que se renueva constantemente y que no tiene posibilidades de hacer una carrera profesional plena, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que en términos luego de desigualdad de rentas, como otra dimensión más de la desigualdad, es muy difícil corregir eso si no corregimos esa causa original.
Pero reitero, mi enhorabuena y mis felicidades, mi felicitación tanto a Lucas como a Elena. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ha sido una aportación, como siempre, de puesta en contexto también, con algún número que es revelador. ¿Quieres comentar algo o cogemos alguna otra Sí, a mí, intervención? no, yo agradezco mucho el comentario de Rafa. Yo discrepo en una cosa con el tema de la inversión. O sea, es decir, todo lo que ha dicho Rafa es cierto, no es debatible, pero también es cierto que hay una serie de elementos del sistema donde hay infrafinanciación históricamente en España, ¿no? Es decir, porque España las tasas de inversión no están, es verdad que por alumnos sí que se parecen, pero hay otros indicadores donde no tanto. Entonces, en Reden, el proyecto este del que os hablaba, trabajamos mucho y tratamos de entender dónde estaba infrafinanciada la educación en España, ¿no? Es decir, si hay que invertir más, ¿cuáles son los verdaderos boquetes del sistema, ¿no? O sea, invertir por invertir, ¿no? Subir salarios porque sí. Vamos a intentar. Entonces, vimos 4 cosas, ¿vale? Y digo porque creo que es para complementar un poco. O sea, primero, España tiene una históricamente baja inversión en capital, en bienes de capital, en infraestructura educativa. Es decir, la infraestructura educativa en España tiene un atraso de inversión histórico de 2 décadas, básicamente, y que ahora mismo requiere de una serie de actualizaciones muy potentes, y además con la lógica de la eficiencia energética es un buen momento, ¿no? Eso tiene muchas implicaciones, es decir, las infraestructuras escolares de los centros públicos y concertados tienen que mejorar, ¿no? Sobre todo en entornos urbanos donde hay tanta presión por el espacio. Otra cosa que vimos fue que, aunque es verdad que el número de profesores y el tamaño de clase está ajustado, el personal de refuerzo y apoyo, que tan importante es para el alumnado que está en riesgo de fracaso escolar, y la orientación y la tutorización, hay muy poquito personal, ¿no? Es decir, no es contratar profesores porque sí, sino es una serie de figuras que también le pasa a la educación especial, y toda esta bronca que ha habido con la educación especial es sobre todo porque hay un problema de recursos, es decir, donde hace falta mucho personal. Luego hacen falta las estructuras meso del sistema, mucho servicio de apoyo, ¿no? Estas figuras que son tan importantes en el norte de Europa de los formadores o de los profesores investigadores, de los asesores de centro, pensando en lo que pasa en los centros con datos en tiempo real, desde los ministerios, de estas estructuras de apoyo y que hacen que el sistema avance, tampoco hay mucha inversión. Y finalmente, un quinto elemento que es más idiosincrático del sistema es que, claro, en España lo que hay es más gasto privado que público por el papel que juega la escuela concertada, donde hay pues, lo que conocemos como los copagos o aportaciones voluntarias, ¿no? Que distorsionan un poco la foto. Pero bueno, esto era simplemente a modo de complementar. Yo sí que creo que efectivamente hay un tema cultural de cómo conseguimos convencer a la sociedad y que la educación juegue un papel importante en el ejercicio de convencer para que se tomen decisiones valientes y atrevidas y se invierta allí donde realmente es necesario y, por supuesto, buscando las ineficiencias, ¿no? Yo creo que ese es el reto, un poco un reto, sobre todo de didáctico, de las decisiones y los esfuerzos que hay que hacer y de la importancia de que esto es muy importante para el país. Ahora mismo, como que hay mucha ceguera, hay mucha niebla con falta de que genera desconfianza entre todos los actores. Muy bien, tengo un poquito de problemas de sonido, no sé si lo veis bien. Bueno, ha habido alguna otra pregunta que justo pone en conexión el abandono escolar y la necesidad de adaptar lo que realmente esperan, ¿no? Tanto los propios usuarios, que serían los que aprenden, como la sociedad en su conjunto, que tiene que integrar luego a esas personas. O sea, yo creo que esa desconexión es muy relevante y no estamos sabiendo conectarlo, ¿no? Porque también hay una alergia a pensar que la educación es un medio en lugar de un fin en sí mismo, ¿no? Parece que con ser educados ya tenemos el resultado y no es más que un medio
para desarrollar tu vida en general, ¿no? Y profesional en particular. Bueno, si no hay más preguntas, pasaríamos a resumir un poco y luego Agustín que nos despida. Yo efectivamente creo que es un debate muy relevante. Es una pena que en los temas en los que hay consenso y que ha comentado Lucas con tanta claridad, que es uno, el qué, ¿no? ¿Cuál es el currículum? Tenemos que revisarlo, dividir entre lo que es básico para que sea lo más sencillo posible y haya un desarrollo en lo que al final nos ayuda a manejarnos en la vida real, las competencias, y hacerlo de una manera más flexible y con más capacidad de gestión por parte de los centros, que tienen que tener más autonomía, que será el segundo punto. Y el otro punto que me parece esencial es el de la formación de los profesores, ¿no? Yo que, como te digo, conozco a muchos, dice, si yo estoy deseando adaptarme, pero no sé a qué, ni nadie me lo explica. Yo creo que la formación, como de todos los profesionales, es esencial y tiene que ser continua. Como tú comentabas, el pensar que ya tienes el conocimiento y que no tienes que aprender más es estar en otra época. Bueno, como tú también decías, hay que esperar a que vayan dando sus frutos las leyes, pero yo estoy contigo en que es más importante que los profesionales interioricen la necesidad de cambiar las cosas, ¿no? Y la educación es esencial. Me ha gustado, y lo mencionaba también Rafa Domènech, el concepto de que si efectivamente si el sistema es de calidad, es equitativo. El problema es que si se aumentan las brechas es que no tenemos un sistema de calidad. Y esa es la conclusión que debería llevarnos a que nos pongamos de acuerdo y avancemos en lugar de tirar aquí de guerra de guerrillas. No sé si quieres añadir algo más. Me ha encantado charlar contigo y esto no es más que el principio. Por nada, no, muchísimas gracias. Yo comparto totalmente, pero sí quiero matizar una cosa. Y además ahora que estamos en estos tiempos tan convulsos donde ya no sabemos ni aprender a discrepar y cada vez, ¿no? Toda discusión se convierte en una bronca. Yo sí creo que la educación es en parte un fin en sí mismo. También es un medio. Y es un fin en sí mismo porque es el lugar donde los niños aprenden a socializar y a estar juntos. Es decir, es donde aprenden las normas sociales, donde aprenden precisamente a discrepar, donde aprenden a estar en grupo y demás, ¿no? Creo que al final es que eso es la base de una ciudadanía democrática. Es decir, en el sentido de que si aprendemos en la escuela a estar los unos con los otros y a desarrollar una serie de competencias que tienen que ver con cómo funcionamos en una sociedad democrática, yo creo que la escuela en ese sentido tiene un papel fundamental desde el punto de vista, digamos, de país, ¿no? Obviamente, y esto no debe estar reñido, que ese es el verdadero problema de la discusión, ¿no? O es una construcción de ciudadanía o es un instrumento de política económica, es que para mí son las dos cosas a la vez. Luego está el papel que juega la escuela a la hora de formar trabajadores del futuro y futuros innovadores y empresarios, ¿no? Y yo creo que también es un poco como punto final, ¿no? Que no debemos enfrentar siempre estas dos visiones, sino ser capaces de explicar que en una sociedad del conocimiento como la que estamos van de la mano y van a ir de la mano durante las próximas décadas. Así que nada, muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Muchísimas Tenemos que mirarnos de cara y no. Yo me comprometí contigo, Elena, a que hay 10 estarías en Estados Unidos. Ahora ya depende de la velocidad de tu viaje. Enhorabuenísima, Elena ha resumido todo, nos has informado de todo. Solo una cuestión para casi con un sí o un no. Lucas, hay que hacer un pacto de Estado de educación. Se hará un pacto de Estado de educación. Nos moriremos así.
Yo creo que es mejor que pensemos en hacer pequeños pactos y cambiar un poco la cultura colaborativa y demostrar que se pueden ir cambiando las cosas entre más gente, y no solo entre distintos partidos políticos, sino entre partidos políticos, empresas, universidades y sindicatos, tomar decisiones decididas entre todos. Esos pequeños pactos, ser capaces de acordar un currículum que se decida entre muchas personas diferentes y que llegue realmente a los centros, es un gran pacto por la educación, ¿no? Entonces, la prueba de hacer pequeños pactos es el camino. El gran pacto por la educación es más, en mi opinión, una quimera y un horizonte, pero que no nos debe frenar a seguir trabajando por tomar decisiones de manera colectiva, ¿no? Así que sí, pacto sí, pero por troceado. Muy realista, enormemente fenomenal. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un debate enormemente esclarecedor. Te quedan 2 minutos, Elena. Anuncio, ya te puedes ir. La próxima sesión será dentro de 2 jueves sobre la reforma de las pensiones y vendrá José Antonio Erce y actuará de moderador nuestro querido Rafa. De modo que hasta pronto. Llegas a Estados Unidos, Elena, ¿eh? Vale. Adiós. Adiós, gracias.